lo siento, no puedo ayudar con eso. A la mañana siguiente, mientras el sol despuntaba sobre la tierra de Israel, los corazones estaban sumidos en el lamento. El pueblo clamaba al Dios de sus padres, procurando respuestas ante la opresión que los afligía. En medio del bullicio, un anciano llamado Elí se levantó entre las sombras, su rostro reflejaba años de experiencia y su corazón, la sabiduría de los tiempos. Elí había escuchado el susurro de Dios en la quietud de la noche, y sentía que el momento de la gran revelación estaba cerca. Con voz fuerte, llamando la atención de los presentes, exhortó: Isaías, acerquémonos. Hay una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para ti y para todos los que aquí están. La multitud comenzó a congregarse, mientras los murmullos de esperanza se levantaban en el aire. Isaías, un profeta de Dios, estaba atento. Él sabía que las palabras del anciano siempre llevaban un peso divino. Al llegar al lugar donde Elí predicaba, se sentó en el polvo y esperó con el corazón palpitante. La opresión de mi pueblo ha llegado hasta los cielos, dijo Elí, y una luz pávida iluminó su rostro. Pero oh, ¿cómo Dios usará a los desvalidos para su gloria? ¿Qué significa esto, anciano? Interrumpió uno de los hombres. ¿Cómo podría Dios cambiar nuestra suerte? Así dice el Señor: he visto el sufrimiento de mi pueblo y he oído su clamor, contestó Elí, tomando un respiro profundo. Propondré mis planes y serán cumplidos. Salvaré a mi pueblo de la mano del opresor y lo traeré de regreso a la tierra prometida. A medida que el anciano hablaba, Isaías sintió como si una chispa divina encendiera su ser. Frases antiguas resonaban en su espíritu: por amor a Sión no callaré, y por amor a Jerusalén no descansaré. Isaías 62, 1. La promesa era clara. El tiempo de la liberación estaba a las puertas. Elí continuó con fervor: desde las ramas de la familia de David surgirá un nuevo rey, uno que traerá paz y justicia. Él será llamado Consejero Admirable, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. La expectativa crecía como un fuego avivado por el viento. Isaías se levantó, sus ojos llenos de lágrimas mientras recordaba las visiones que había recibido en las noches oscuras. Cuando la oscuridad cubra la tierra, su luz resplandecerá entre nosotros. Él será un estandarte para las naciones, un guía para aquellos que andan perdidos. Isaías 11:10. Pero, ¿cómo podremos mantenernos firmes en estas promesas?, preguntó una anciana, el dolor grabado en su rostro. Estamos cansados y desalentados. Elí alzó su mano con firmeza. Es en la unión y en la oración, hijos de Israel. Clamen al Señor, y Él responderá. Buscarán su rostro y lo hallarán, porque Él es fiel en su pacto. Salmo 105, 4. Mientras la multitud comenzaba a elevar sus voces en súplica, el viento soplaba con una fuerza repentina, trayendo consigo un sentido de urgencia. Las palabras de Elí resonaban como campanas celestiales: el tiempo de la redención se acerca. No desmayen, pues verán la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. La tensión se hizo palpable. Cada corazón latía al unísono, mientras el cielo se tornaba más oscuro. Isaías miró hacia el horizonte, donde una nube brillante comenzaba a desplegarse, como si el mismo cielo estuviera a punto de revelar el plan soberano de Dios. Y así, en medio de la esperanza, un eco resonó: no temáis, porque el Señor viene con poder. Y lo que han esperado por tanto tiempo, está a punto de ser manifestado. Las sombras se acercaban y el pueblo, movilizado por la promesa divina, se preparaba para lo que estaba por venir. La historia de la redención, aún en su misterio, comenzaba a desdoblarse frente a sus ojos, dejando a todos preguntándose: ¿cuál sería el siguiente paso del Dios que traería luz en medio de la oscuridad? Mientras la multitud permanecía en un silencio reverente, la nube resplandeciente que se cernía sobre ellos comenzó a descender. Sus bordes centelleaban, como si estuvieran tejidas con los hilos de la gloria de Dios. Isaías, sintiendo en su pecho una mezcla de temor y alabanza, alzó su voz:
escuchad, oh pueblo de Israel. El Señor habla y sus palabras son como fuego que consume. Prepárense, porque lo que está por venir tiene el poder de transformar nuestras vidas. Un estremecimiento recorrió a las gentes. Las ancianas que lloraban en sus oraciones ahora levantaban sus manos, y los jóvenes buscaban consuelo entre los ancianos, recordando las historias de liberación contadas por sus abuelos. Elí, con su figura imponente, continuó: las promesas de Dios son fieles, y en su tiempo, la respuesta será esclavizada en una gloria que jamás hemos conocido. Su salvación se revela no solo en la liberación, sino en la transformación de nuestros corazones. A medida que continuaba hablando, Isaías se percató de una luz aún más radiante que surgía de la nube. Era como un faro en la oscuridad, y la esperanza y la expectación de la multitud crecían. La voz de Elí resonaba profundamente en su ser: Él nos traerá paz. En el día que el Señor levante su estandarte, no habrá más llanto ni tristeza, pues la alegría será nuestra vestidura. La atmósfera se volvió eléctrica. La gente murmuraba entre sí, preguntándose si tal promesa realmente podría cumplirse. Isaías, sintiendo la urgencia del momento, concluyó: recordad las palabras de los profetas: yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ezequiel 36:26. No solo seremos un pueblo liberado, sino un pueblo renovado. De repente, la nube brilló con mayor intensidad, y de ella emergió una voz que reverberaba en cada rincón del lugar, como un trueno divino. He aquí, estoy haciendo algo nuevo, acontecerá pronto, no lo percibiréis. Isaías 43:19. La multitud tembló, arrodillándose como si la misma presencia del Creador se hubiera manifestado en medio de ellos. Isaías, con su corazón latiendo con vigor, se dio cuenta de que el momento que tanto había esperado había llegado. Este es el tiempo preñado de expectativa. Mirad hacia adelante y no hacia atrás, porque el tiempo de sanar lo quebrantado se acerca, proclamó. Él viene a restaurar los corazones andrajosos y a levantar los caídos. Alegría de Sión, levanta tu canto, porque el Señor ha prometido obrar maravillas en medio de ti. El pueblo estalló en aclamaciones y llantos de alegría. Cada uno sentía en su interior que algo grande estaba por suceder. Pero, en medio de la jubilosidad, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién será este, que viene a cumplir la promesa de nuestra redención? Isaías, sintiendo el peso de la revelación, miró hacia arriba y vio la nube tornada un arco iris de colores, la misma señal que Dios había prometido a Noé, símbolo de su pacto eterno. Recordad, hijos de Israel, dijo él con voz firme pero suave, la promesa de la redención se manifiesta en la luz que comienza a romper las tinieblas. Viene uno que es mayor que nosotros, uno que traerá salvación no solo a este pueblo, sino a todas las naciones. Un murmullo de confusión pero también de esperanza brotó entre la multitud. Mientras la gloria divina iluminaba la escena, cada corazón latía con la expectativa de lo que estaba por revelarse, el cumplimiento del plan soberano de Dios. Y cuando lleguen las sombras, Él brillará más intensamente entre nosotros, resonó Isaías, dejando a todos preguntándose: ¿quién es este Rey de gloria que ha de venir? ¿Cuál será su nombre cuando revele su cuerpo a través del sufrimiento y la victoria? Mientras la multitud se sumía en la expectativa, el aire pareció vibrar con una energía sobrenatural. Isaías, percibiendo la intensidad del momento, dio un paso adelante y su voz se alzó de nuevo, resonando como el eco de las montañas. Escuchad, pueblo amado del Señor, la voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Isaías 40:3. Los corazones rebosaban de una anticipación abrumadora, mientras las palabras del profeta penetraban en sus almas. La nube aún resplandeciente brillaba intensamente, y de entre ellas se oyeron susurros como de grandes aguas. La voz del Creador parecía llenar el espacio, hablando de esperanza y de un futuro glorioso. Pronto verán los cielos abrirse y el Mesías descender entre ustedes, trayendo liberación y sanidad. Algunas de las ancianas, que habían vivido añorando la llegada de este día, empezaron a llorar.
Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de júbilo. Las manos de los jóvenes se entrelazaron, y todos se sentían unidos en una sola voz, resonando en su interior el inquebrantable deseo de ver cumplir las promesas de Dios. «Estad firmes», gritó Isaías, «porque en un tiempo como este, un gran milagro se manifestará ante vuestros ojos». La multitud parecía estar en un trance de asombro. Más allá de las palabras de Isaías, algunos comenzaron a recordar las profecías pasadas, donde se hablaba de un siervo sufriente que cargaría con las iniquidades del pueblo. ¿Podría ser este el mismo que sanará las enfermedades y restaurará las almas de los quebrantados? Se preguntaban entre murmullos y esperanzas renovadas. Isaías vio sus rostros ansiosos y recordó las palabras del Señor. Mi propósito es establecer un reino que no será movido. En su tiempo, todo lo malvado será transformado en lo bueno. Salmo 125, 1, 2. Con cada palabra, el profeta sentía que se cumplía una profecía, y un escalofrío lo recorrió. Viene, oh pueblo, quien no solo llevará el peso de nuestras transgresiones, sino también traerá luz en medio de nuestras tinieblas. La nube comenzó a emerger en volutas de colores, como un arco iris iridiscente que giraba sobre el lugar, un recordatorio del pacto que Dios había hecho con Noé. No teman, continuó Isaías, porque la compasión de Dios está sobre ustedes. Este es un tiempo de restauración y no de condena. Mirad, pues el Señor dice, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28 horas y 20 minutos. La atmósfera se encontraba cargada de una energía divina palpable. Pequeños destellos de luz comenzaron a emerger de la nube, tocando a algunos en la multitud, y una profunda paz les envolvió. Un anciano se levantó entre el pueblo y declaró, he sentido su presencia. Él está aquí. La promesa se acerca, el tiempo de nuestra redención se acerca. Isaías lo miró y sintió que esa misma verdad lo iluminaba. Antes de que pudiera proseguir, una voz potente como el de un león resonó, ¿puede un pueblo olvidarse de su Dios? Mas yo, el Señor, no me olvidaré de mi pueblo. La multitud quedó en silencio. Todos se dieron cuenta de que un nuevo capítulo en su historia estaba a punto de despegarse. Así como saldrá el sol después de la tormenta, la esperanza era palpable. Pero justo al culminar el canto, un viento suave sopló y apaciguó la tempestad interior, haciéndose eco de un misterio divino inminente. ¿Cuál será el siguiente paso del Creador en su plan redentor? La voz del profeta resonó, escuchad bien, porque cerca está el día cuando sucederán cosas inimaginables, no solo habrá un rescate, sino una transformación total, porque el Rey de Gloria ha decidido caminar entre nosotros. La tensión en la multitud creció, y cada uno se preguntó, con anhelo en sus corazones, ¿qué significará esto para nosotros, su pueblo? ¿Estamos listos para el asombro que vendrá? A medida que la emoción aumentaba en la multitud, la atmósfera se tornó electrizante. Las palabras de Isaías resonaban con una claridad divina, como campanas llamando a todos a la participación activa en un destino inminente. Un silencio expectante se apoderó del grupo, y cada mirada estaba fija en el profeta, quien respiraba profundamente mientras se preparaba para revelar lo que estaba oculto en el corazón del Altísimo. Con el viento acariciando su rostro y la luz danzando alrededor, Isaías levantó su voz una vez más, llena de poder. Escuchad, oh naciones. Viene un tiempo en que el lamento se convertirá en danza, y la tristeza se transformará en alegría. El Señor, el Dios de vuestros padres, no ha olvidado su promesa. Como está escrito, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la prisión. Isaías 61, 1. Al oír estas palabras, las mujeres comenzaron a alzar sus manos hacia el cielo, mientras los hombres se postraban en reverencia. Aquellas promesas de liberación sembraban en sus corazones un fervor que era antorcha en la oscuridad. Isaías continuó, la gloria de Yahvé será revelada, y toda carne la verá. En ese día,
los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se destaparán. Isaías 35, 5. Cada frase caía como gotas de agua fresca sobre la tierra árida de sus almas. Un murmullo de reconocimiento y asombro se extendió entre la multitud, y los ancianos intercambiaron miradas que decían sin palabras, el momento de su desesperanza estaba por terminar. De pronto, entre la multitud, un joven llamado Eli, conocido por su ferviente búsqueda de la verdad, gritó con voz temblorosa: ¿Cómo sabemos que esto es cierto? ¿Cómo podemos estar seguros de que estas palabras se cumplirán en nosotros? Isaías, sintiendo la intensidad de la ansiedad, lo miró con compasión. Oh, Eli, escúchame bien. El Señor ha sellado su palabra con el juramento de su fidelidad. Recuerda las palabras de nuestro antepasado Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Su palabra no regresará vacía, sino que hará lo que le agrada. La redención de Israel se acerca como la brújula que señala el norte. Fue entonces que un sonido como de trompetas celestiales comenzó a resonar en el aire, transportando a todos a un lugar donde la realidad terrenal parecía desvanecerse. La nube que les había envolvido comenzó a manifestarse en visión, figuras iluminadas brillaban a través de ella, y la multitud quedó cautivada, sintiendo que habían entrado en un reino de luz y esperanza. Isaías, profundamente consciente de que estaba ante el umbral de un evento sobrenatural, tomó un paso adelante. El tiempo de la espera ha terminado. Lo que han ansiado durante generaciones está a la puerta. Preparad vuestros corazones, porque he aquí, el Señor vendrá con poder, como un Rey y Redentor, y no solo será un Salvador, sino aquel que establecerá su reino en medio de vosotros. La multitud estalló en un clamor de gozo, y el eco de sus voces resonó por todo el valle, como un cántico de alegría que anunciaba la llegada de la salvación. La promesa de Dios se estaba acercando, y la realidad de su soberanía se sentía más tangible que nunca, pero en medio de la euforia, una voz resonó en el espíritu de Isaías, recordándole las palabras del Señor: ¿No me has visto en la nube? Estoy elaborando un plan más grande que su liberación. El reino se manifestará, pero también será un tiempo de juicio. Isaías sintió un peso en su pecho, como si una sombra pasara sobre la luz. El pueblo, aún atrapado en su propia jubilosidad, no podía percibir el matiz de advertencia en el mensaje. Preparad la senda del Señor, clamó Isaías. Porque el camino llevará a la gloria, pero también a la purificación de corazones. Está listo este pueblo para soportar el fuego de su presencia, y así. Entre la luz y la advertencia, el corazón de Isaías palpitaba con la urgencia de la revelación. La multitud, llena de alegría, se preguntaba sin cesar: ¿qué más nos revelará el Dios de nuestros padres? ¿Estamos listos para recibir no solo el gozo, sino también el desafío de su santa búsqueda? La presencia del Señor ya se sentía cercana, y solo el tiempo desvelaría la plenitud de su plan redentor. La multitud, aún vibrando con la promesa de gloria, se había dispersado en pequeñas agrupaciones. Algunos discutían entre sí sobre las palabras del profeta, en un fervor que parecía electrificar el aire. Eli, lleno de ansias y preguntas, buscaba a Isaías, deseando comprender lo que su corazón anhelaba percibir. ¿Cómo puede todo esto hacerse?, murmuró mientras su mente se debatía entre la esperanza y el temor. Isaías, sintiendo la inquietud del joven, se acercó con un semblante sereno. Hijo, el camino del Señor no se entiende sin un corazón dispuesto. Ven, escuchemos la verdad que el cielo nos proporciona. Y así, lo llevó a un lugar apartado, donde la luz danzante de la tarde pareciera detenerse momentáneamente, favoreciendo su conversación. Isaías, dijo Eli, hablas de promesas, pero ¿y los juicios de los que mencionas? ¿Cómo encontrarán los justos descanso en medio de la ira de Dios? El profeta aceptó este desafío con humildad. Escucha, Eli. Lo que Dios promete no es simplemente un rescate de las tinieblas, sino una transformación completa. Como está escrito, y daré a mi pueblo un corazón nuevo y un espíritu nuevo,
Ezequiel 36 horas y 26 minutos. La obra del Señor en ti, y en todos nosotros, es esencial para ser parte de su gloria. Una sombra cruzó el rostro de Eli al recordar las transgresiones de su pueblo. ¿Nosotros, los rebeldes? ¿Podremos ser hechos nuevos? Preguntó con incertidumbre. Así es, afirmó Isaías, levantando una mano hacia el cielo. El Señor ha prometido que se acercará en nuestra debilidad. El remanente que a Él clame será salvo. La purificación es el camino hacia la gloria, y así como el oro pasa por el fuego, también nosotros lo haremos. Pero esa fragua es necesaria para ridiculizar lo viejo y dar lugar a lo nuevo. Mientras las palabras del profeta resonaban en su ser, Eli sintió que una llama de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. ¿Y cuándo sucederá esto? Es el tiempo ya, Isaías, contemplando el horizonte, respondió con firmeza, el tiempo se aproxima, hijo. Manos se alzan con fe, corazones laten con anhelo. Prepara tu espíritu, pues en los días que vendrán, aquellos que reverencian al Señor serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Salmos 1:3. Un profundo silencio se apoderó del lugar mientras Eli reflexionaba sobre las profecías. La certeza de que el plan de Dios iba mucho más allá de lo que podían entender se cernía sobre ellos como una nube. Era una revelación de alegría que no podía ocultar su desafío. Pero, Isaías, replicó Eli cautelosamente, si hay juicio, ¿cómo podemos estar listos? ¿No nos hallará el juicio en el camino de lo que hemos sido? Ese es el dilema del corazón humano, respondió el profeta. Saber que el juicio está a la puerta es una bendición en sí mismo. Cuanto más se revele la luz de Dios, mayor será nuestra capacidad para reconocer nuestras sombras. Su amor disciplina como un padre amoroso. El viento sopló de nuevo, y un claro murmullo se alzó entre las nubes. El sonido parecía un eco de una respuesta que había esperado 1000 años. Isaías se giró hacia Eli, con la mirada llena de fervor y visión. Han de venir días en que mi pueblo no solo verá la gloria, sino que será parte de ella. Y lo que tememos hoy, será transformado en testimonio de su fidelidad y grandeza. Eli, aún aturdido por la profundidad de la conversación, sintió que sus labios se abrían para preguntar más. Pero justo en ese momento, una presencia que desafiaba la explicación se manifestó entre ellos, como un fuego en el aire. La revelación del Señor estaba descendiendo, y un nuevo tecnicolor de posibilidades se extendía ante sus corazones ansiosos. Isaías, dijo Eli, con la voz entrecortada, ¿qué más hará el Señor? Has de saber esto, Eli. El tiempo de la elección se acerca. Un día, no muy lejano, el pueblo de Dios ha de ver no solo su redención, sino la preparación de su corazón como morada de lo divino. El camino será largo, pero lo que sucede en esta tierra es solo el principio de un poderoso propósito. Habrá un nuevo pacto, que será escrito no en tablas de piedra, sino en la carne de nuestros corazones. Jeremías 31 horas y 33 minutos, y así, mientras la dualidad de la gloria y el juicio danzaba en el aire, una pregunta resonante se instaló en la mente de Eli y entre el pueblo que comenzaba a reunir en torno a ellos. ¿Estamos listos para ser parte de este inevitable movimiento del Dios Altísimo? Isaías, sintiéndose prisionero de esta revelación divina, sabía que, más allá de su mensaje, había aún un misterio mayor que el Señor estaba por develar, que los conduciría a un nuevo amanecer que atañía no solo a ellos, sino a todas las naciones. El tiempo se acerca, murmuró, y las puertas del reino están abiertas. ¿Quiénes se atreverán a entrar? El silencio reverberante se cernía sobre el lugar, interrumpido solo por el suave murmullo del viento que parecía responder a las inquietudes de los corazones presentes. La revelación del futuro del pueblo de Dios colgaba en el aire, y Eli sintió que su espíritu se agitaba con una mezcla de temor y expectativa. Fue entonces cuando un hombre mayor se aproximó, su rostro surcado por las marcas del tiempo y de la sabiduría.
Era un anciano conocido por sus palabras de verdad y su vasto conocimiento de las Escrituras. Isaías, dijo el anciano, ¿qué es esta nueva revelación que proclamas? ¿Acaso será como lo que se ha oído en días pasados? ¿Qué garantiza tu mensaje entre la oscuridad presente? El profeta se volvió hacia él, su mirada firme y decidida. Los días de tribulación son reales, y será a través de ese fuego que la refinación de su pueblo se realizará. No hay promesa sin prueba, ni gloria sin sufrimiento. Y serán como oro en fuego, tal como se ha escrito en el libro de Zacarías, Zacarías 13:9. Eli, aún consciente de la multitud que los rodeaba, sintió como aquellas palabras calaban en lo más profundo de sus entrañas. Una necesidad de entender, de ser parte activa de aquello que Dios estaba prometiendo, lo impulsó a preguntar, ¿qué se espera de nosotros, Isaías? ¿Cómo podemos preparar nuestros corazones? Clama al Señor, Eli, contestó el profeta con un espíritu ardiente. Porque el que clama a mí, yo le responderé. Salmos 91 horas y 15 minutos. La búsqueda sincera de Dios es el primer paso hacia nuestra transformación. Pero también debemos estar alertas y en unidad, porque cuando Él se manifiesta, lo hace en medio de su pueblo. La multitud, que había crecido, escuchaba en un silencio reverente. Las miradas de esperanza se entrelazaban con la fragilidad del temor. La luz que Isaías anunciaba comenzaba a iluminar sus corazones, mientras las palabras de Isaías penetraban la atmósfera gris que los envolvía. ¿Y qué sobre el juicio que mencionas? Interrumpió una mujer de entre los presentes, con su voz temblorosa. ¿Estamos destinados a ser destruidos, o hay esperanza para nosotros? Escucha, oh pueblo, dijo Isaías, el juicio es un acto de amor de parte de Dios hacia aquellos que se apartan del camino. Él no desea la muerte del pecador, sino que se vuelva y viva. Hay esperanza, porque en su justicia, Él también es misericordioso. El remanente regresará y verá su paz. Isaías 57 horas y 18 minutos. Eli sintió como una firmeza crecía dentro de él al escuchar esas promesas, porque cada palabra era como un bálsamo para su ansiosa alma. La noción de ser parte de un remanente, de un futuro brillante, comenzaba a filtrarse a través de su ser. El anciano se dirigió nuevamente al profeta, ¿y cómo reconoceremos el tiempo de su salvación, Isaías? En medio de la turba, verás naciendo un signo, respondió el profeta. Cuando el que es santo y justo entre en medio de ellos, allí será el tiempo de la elección. Veréis a un niño que nace para nosotros, Isaías 9:6. Su llegada será la puerta abierta hacia la redención prometida. Las miradas se entrecruzaron, y el murmullo del pueblo se intensificó, mientras cada uno comenzaba a darse cuenta de que estaba ante una revelación milagrosa. El plan divino de Dios se iba revelando, y con cada palabra resonaba el eco de la esperanza. En ese momento, Eli comprendió que sus preguntas no eran en vano, que el cielo estaba cumpliendo un plan soberano y salvador. Y así les digo a todos, concluyó Isaías, su voz resonando más fuerte, al pueblo le será otorgado nuevo espíritu, y sus corazones, llenos de fe, serán transformados. Este es el comienzo de un pacto eterno. Mantengan sus corazones dispuestos, porque lo que está por venir cambiará el destino de la humanidad. Mientras las palabras del profeta resonaban en sus almas, una inquietante súplica surgió en Eli. Pero, Isaías, ¿qué pasará con aquellos que no escuchen? ¿Qué será de los que deseen permanecer en sus caminos? El profeta, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a descender, dejó caer una carga de revelación. Cada corazón es una elección. El día se acerca en que, por medio de ese escogido, las naciones serán convocadas. Todo lo oculto será revelado, la gloria del Señor se manifestará, y no habrá rincón en la tierra que escape de su luz. La decisión es tuya, y el tiempo de la salvación está delante de ti, y así, en medio de un crepúsculo que reflejaba el fervor en sus corazones, cada uno se quedó pensando en la siguiente pregunta: ¿estamos verdaderamente listos para un cambio tan audaz?
¿Quiénes de nosotros nos levantaremos para ser parte de este increíble y transformador plan divino, que sella un nuevo pacto con la humanidad? El sol se deslizó lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras la multitud seguía en un atento silencio, las palabras de Isaías resonando en sus corazones. Eli, con el alma ferviente, contempló el rostro de sus hermanos en fe, el temor y la esperanza se entrelazaban en un mismo latido. Cada mirada revelaba la lucha interna entre el deseo de seguir al Señor y la tentación de continuar en su propia senda. En ese momento, la voz del anciano volvió a elevarse, profunda y reverberante: Isaías, este mensaje es poderoso y conmovedor. Sin embargo, ¿cómo podemos reconocer a ese escogido que traerá nuestra salvación? ¿Qué señales precederán su llegada? El profeta, con un semblante iluminado por la fe, respondió: la señal será clara como el amanecer. Los ciegos verán, los sordos oirán. Isaías 35, 5. El que ha de venir obrará maravillas para seres quebrantados y despreciados. El Espíritu del Señor reposará sobre él, él traerá buenas nuevas a los pobres. Isaías 61, 1. Las palabras de Isaías erizaron la piel de Eli. En su interior, sentía un ardor creciente, un llamado a ser parte del movimiento divino. Era un momento que trascendía la mera expectativa, era la promesa de un nuevo comienzo. Pero, ¿qué hacemos ahora?, preguntó una mujer de la multitud, su voz cargada de anhelo. ¿Qué acciones debemos emprender para estar preparados? Lo primero es humillarse, buscar el rostro de Dios con sinceridad, contestó Isaías, porque si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. 2 Crónicas 7:14. Este es un tiempo de reflexión, de volver a la senda antigua, y de prepararnos para el día en que la gloria del Señor se revele en plenitud. A medida que Eli escuchaba, sintió que el peso del deber caía sobre sus hombros. Este llamado no era solo para un selecto grupo, sino para cada uno en la congregación. Era el momento de levantarse, de ser la voz que proclamara las buenas nuevas. Un murmullo creciente comenzó a surgir entre los presentes. Algunos de ellos ya estaban contemplando el sacrificio que se requeriría. Eli, sintiendo el aliento de Dios en su ser, levantó su mano, y con voz robusta clamó: Isaías. Haremos lo que se nos pide. Clamaremos al Señor, y buscaremos su rostro. Deseamos ser parte del remanente que redimirá a nuestra nación. Isaías contempló al joven con aprobación. Así es, Eli, valiente y decidido. Recuerda que no estarás solo en este camino. Y el Señor irá delante de ti, y te seguirá. Isaías 52:12. La obra que ha comenzado no cesará hasta que la gloria de Jehová llene la tierra. No olvides que, aunque el juicio puede ser severo, la misericordia del Señor es más grande. Las palabras de Isaías resonaban ahora como un eco en el corazón de cada oyente. Había un profundo reconocimiento de que una transformación estaba en marcha, una pandilla de almas preparadas para abrazar la luz en un mundo de tinieblas. Un viento suave comenzó a soplar, y la atmósfera se cargó de expectativa. Eli vio que corazones se abrían, manos se unían en oración y la fe comenzaba a despertar. Pero en lo más profundo de su ser, sentía que había un misterio adicional en juego, uno que aún no había sido revelado. ¿Y si el tiempo se acerca?, se preguntó en el silencio de su alma. ¿Qué vendrá después de esta etapa de preparación? Porque en cada acto divino hay un propósito oculto, un misterio en el que aún no hemos profundizado. Y justo cuando el último rayo de sol se desvanecía en el horizonte, Isaías miró hacia la multitud una vez más: el tiempo de la elección se acerca. Pronto un nuevo pacto se manifestará, sellando la promesa de un Redentor que transformará no solo una nación, sino naciones enteras. Y así, pregunto, ¿podrán ustedes ser testigos de esta gloria que se avecina? El día de la salvación se aproxima con fuerza, y he aquí,
en él se revelará el propósito asombroso de Dios. Las palabras finalizaban, pero el eco del llamado divino ahora empezaba a resonar con fervor en los corazones de todos, dejándolos esperando ansiosos por entender el próximo paso de la obra eterna de Dios. La multitud, aún sumida en la intensidad de las palabras de Isaías, comenzó a dispersarse lentamente. No obstante, una búsqueda incesante por su corazón los mantenía cautivos al momento, absorbiendo cada uno de los matices de la revelación soldada a su fe. Eli, sintiendo la carga divina, se volvió hacia su madre, que había estado a su lado durante toda la enseñanza. Ella le tomó la mano, sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y anhelo, como si el vibrar de sus almas clamara por un sentido de propósito. Madre, lo que hemos escuchado no es solo para nosotros. Dios nos llama a salir. Debemos prepararnos para la llegada de aquel que traerá la redención, dijo Eli con fervor, su voz resonando con la fuerza de una promesa, mientras el crepúsculo envolvía el horizonte. Los rostros de aquellos que aún permanecían cercanos estaban iluminados por una luz interior. La fe comenzaba a tejer un lazo entre ellos, una conexión divinamente orquestada donde la esperanza renacía. De repente, un anciano de la multitud, conocido como Oseas, se irguió y clamó con voz temblorosa, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo podremos ver con nuestros ojos la gloria del Señor? Isaías, percibiendo la inquietud en el aire, se acercó a Oseas y lo miró fijamente. Las profecías hablan de un tiempo lleno de señales y maravillas. Escuchad. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, Mateo 11:10. El camino es de preparación, y cada uno de ustedes juega un papel en su cumplimiento. Eli sintió como si las palabras de Isaías atravesaran su ser como fuego, encendiendo una chispa de claridad en su mente. ¿Qué señales? ¿Qué pruebas compartirían en los días por venir? Se encontró preguntándose acerca del sacrificio necesario, el compromiso total que requeriría el seguir a aquel que había de venir. Isaías, ¿acaso debemos ser cautelosos y esperar contemplar su llegada sin acción?, preguntó Eli. ¿O es nuestra fe lo que debe preceder a su gloriosa manifestación? Ambas cosas, Eli, respondió el profeta. La espera no es inacción, sino labor. Reúnan a los suyos. Clamen al Dios Altísimo. Él escucha el gemido del corazón y responde a los que, con sinceridad, buscan su rostro. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, Isaías 55:6. Mientras las palabras resonaban, una profunda convicción se apoderó del grupo. Eli levantó su voz, y, con fervor, invitó a aquellos que se sentían impelidos a unirse a él. Hermanos y hermanas, unámonos en oración profunda, intercediendo por la llegada de nuestro Salvador. Clamemos juntos, y así, al ser uno en espíritu, nuestro clamor resonará en los cielos. Alzando sus manos hacia el firmamento, Eli se sintió parte de algo mucho más grande. La multitud lo siguió, sus voces se elevaban como una fragancia, con una súplica ardiente haciéndose presente. Oh, Señor. Preparamos nuestros corazones. Haznos dignos para presenciar tu gloria. En ese momento, el viento que había soplado suave comenzó a arremolinarse, llevando consigo el susurro de las peticiones fervientes. Una profunda paz invadió el lugar mientras la presencia de Dios parecía descender para rodear su congregación. Seres salvos que lloraban y reían se unieron en un solo clamor, pero, en medio de la alegría se sentía un misterio aún sin resolver, como si una parte del plan soberano de Dios estuviera a punto de ser revelada. Isaías, con una mirada profunda y enigmática, continuó, hay más de lo que pueden ver. A su tiempo, el sacrificio resonará bajo el peso del mundo, proveyendo redención a los que lo acepten. Recuerden estas palabras, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, 2 Corintios 5:21. La revelación del sacrificio inminente dejó a todos en suspenso.
¿Qué implicación tendría esto para cada uno de ellos? La respuesta aún se escurría entre las sombras del futuro, y Eli sintió que una nueva etapa en su viaje de fe estaba por comenzar, un viaje que podría cambiar no solo sus vidas, sino también el destino de su nación. Mientras su corazón latía fuertemente, se dio cuenta de que el llamado no solo era a prepararse, sino a unirse a la historia redentora de Dios que se desplegaba ante ellos. A medida que la atmósfera se llenaba de oración, el clamor del pueblo resonaba como un eco divino, el anhelo por la llegada del Mesías infundía fe en cada corazón presente. La unión de almas fervorosas se convirtió en un coro celestial, elevándose hacia el cielo, mientras la luz de la esperanza comenzaba a disipar la oscuridad. Isaías, sintiendo la presencia abrumadora del Altísimo, miró a Eli y al resto de la multitud, entendiendo que estaban al borde de un increíble acontecimiento. Oh, pueblo amado del Señor. Cerca está el día en que Él despliega su brazo poderoso y su luz brillará sobre la tierra, exclamó Isaías, su voz resonando con la autoridad del cielo. No perdáis la visión, el tiempo de la transformación y la redención se aproxima. Recuerda las palabras del Salmo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió, Salmo 120, 1. En su sermón, reflejaba la urgencia de aquellos días, mientras la multitud absorbía cada palabra en una profunda reverencia, el anciano Oseas, fascinado por la convicción de Isaías, levantó su voz quebrada por la emoción. Dinos, profeta, ¿cuándo veremos la salvación que has prometido? ¿Los ciegos verán y los sordos oirán? La multitud murmuró con ansias renovadas, dejando escapar sus preguntas como susurros al viento. Isaías, sintiendo el peso en su pecho de cada interrogante, respondió con la solemnidad que demandaba el momento. En el auge de nuestra desesperación, el Señor levantará a su ungido, el príncipe de paz, que cambiará no solo nuestras circunstancias, sino también nuestros corazones. Este es el cumplimiento de la promesa, el que lleva nuestras cargas y nos restaura, Isaías 53, 4-5. Los ecos de su voz vibraron en cada rincón del lugar. La gente empezó a comprender que no solo se trataba de una liberación física, era el milagro de la renovación espiritual. Prepárense, pues. Porque el día del Señor es como un viento tempestuoso que trae justicia. No habrá sombra ni temor donde se manifieste su gloria. La luz de su amor triunfará sobre la oscuridad que nos rodea, Isaías 60, 2. El pueblo comenzó a alzar sus manos, un gesto de entrega, con la esperanza de que el cielo escuchara su clamor. En ese instante, un estremecimiento recorrió cada ser humano presente. Un destello de luz emergió de la nube que se había formado, iluminando el rostro de Isaías, quien se sentía como un mero siervo en la presencia del Creador. He aquí, se acerca el momento de la gran revelación. Uno nace en Belén, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23. La multitud estalló en alabanzas mientras las lágrimas de gratitud caían por sus mejillas secas, pues presentían que el cumplimiento de las promesas era inminente. En medio del gozo, Eli levantó su mano con un fervor nuevo. Isaías, ¿qué debemos hacer entonces? Quisiéramos ser parte de tu misión, ser instrumentos de esta llegada gloriosa. La emoción que emanaba de su voz chispeaba en cada alma presente. Conviértanse, clamen al Señor, mantengan sus corazones abiertos, instruyó Isaías con pasión. Cuando el Rey venga, lo hará al ver la fe genuina en cada uno. Este es su deseo, restaurar, sanar y liberar, pero también cumplirá su justicia. El juicio será un fuego purificador que nos prepara para abrazar la gloria, Malaquías 3, 2-3, la multitud se unió en cántico y oración, cada uno sintiendo el peso de la eternidad en sus almas. Comprendían que no solo estaban en el umbral de su redención, sino que eran parte de un hermoso tejido de gracia entretejido por generaciones. Isaías miró a la gente alrededor de él, ancianos, jóvenes, niños todos con los ojos brillantes de expectativa. El camino será arduo, pero recordad que la victoria no es nuestra,
sino del Señor. Él marchará delante de nosotros y nos guiará a la tierra prometida, donde habrá paz y bienaventuranza, y no habrá más llanto. Apocalipsis 21:4. El pueblo, unido en ese momento, sabía que había un nuevo propósito y un nuevo comienzo a la vista. Cada corazón, revestido de poderosa esperanza, resplandecía bajo la luz de la gloria del Creador. Mientras el sol se ocultaba, no solo se desvanecía la luz física del día, sino que se encendía una chispa divina en su interior. Con una mirada de determinación, Eli exclamó: «Nos levantaremos y marcharemos hacia adelante. No haya más temor entre nosotros». La multitud replicó con un rugido de aprobación. La nueva era de cumplimiento estaba al alcance, y sintieron en sus venas el ardor de la misión que les esperaba. La llegada de su Salvador era más que una promesa, era la necesidad vital que cada uno estaba llamado a proclamar y vivir. Es así como, sobre las colinas de Israel, el pueblo fue testigo del nacimiento de un nuevo ciclo, donde la esperanza se tornó en acción, y las promesas del Altísimo se manifestaron en un pueblo dispuesto a abrazar su redención. Ahora, en la quietud de la noche que se acercaba, la fe, la esperanza y el amor danzaban en sus corazones, recordándoles el inquebrantable pacto que Dios había hecho con su pueblo. Un nuevo capítulo de vida y salvación estaba a punto de ser escrito. Oh, amado pueblo, no olviden nunca que el tiempo de la redención llegó. Si sientes el llamado de Dios para ser parte de esta historia gloriosa, responde a su voz. Suscríbete ahora para no perderte edificantes relatos de fe. Y no olvides dejar un like, porque cada interacción alimenta el deseo de compartir el Evangelio. Comenta tus pensamientos y reflexiones sobre esta poderosa experiencia, y compartir este mensaje con al menos 5 amigos que necesiten ver la luz que trae la redención. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Actúa ahora.